programa para todas esas personas curiosas, con muchas ganas de saber y conocer cosas nuevas y cosas que no son tan nuevas. Hoy no sabría muy bien decir de qué vamos a hablar, seguro que de libros, también a lo mejor de vida, de medicina. Y contamos con la presencia de José Antonio Abella. Muy buenos días, José Antonio. Hola, buenos días. Tengo que decir que nos hemos trasladado a Segovia, que es donde tú vives, aunque eres burgalés de nacimiento, pero llevas ya muchos años aquí en Segovia. Y antes de que comencemos con nuestra conversación, que espero que sea interesante, permíteme desvelarte por qué estamos tú y yo hoy aquí frente a frente conversando. Vamos a comenzar nuestra conversación dentro de poco. Y si tiro del hilo, todo parte de un señor que se llama Jesús Martínez, más conocido como Jesús Alcaraván, que es el librero de Urueña, el primer librero de Urueña y muy responsable de que la villa de Urueña sea hoy la villa del libro. Él me habló cuando estuve, porque hicimos un programa con él hace tiempo, el programa número 3, y me habló de distintas personas que él conocía, y al recomendar unos libros, recomendó uno de Ignacio Sanz. Y cuando terminamos el programa me dijo, oye, pero ¿por qué no haces una entrevista, un programa con Ignacio Sanz? Y mi respuesta fue que no podía hacer un programa con alguien a quien no conocía y sobre todo con alguien de quien no había leído ningún libro. Pero como me picó la curiosidad, de ahí lo de saperear, de atreverse a saber, pues me compré un par de libros de él, los leí ávidamente, lo llamé, quedamos en Segovia, tuve que venir a Segovia también, y grabamos un programa. Y fue él quien me habló de ti. Me dijo, pues mira, tengo un amigo, José Antonio Abella, que ha escrito un libro que es muy bueno. Te recomiendo Aquel mar que nunca vimos, que es el libro que tenemos aquí encima de la mesa. Y le dije lo mismo a Ignacio que le dije a Jesús Alcaraván. Me pondré en contacto con él cuando haya leído algo suyo y así poder hacer el programa. Así que esa es la razón. Jesús Alcaraván, Ignacio Sanz, y me llevan hasta ti. Normalmente suelo empezar, como digo yo, por el principio, es decir, preguntando al invitado o a la invitada quién es, de dónde viene, pero hoy me vas a permitir que empiece por algo que tiene que ver con tu libro Aquel mar que nunca vimos. En concreto, si encuentro en este momento la cita, un segundo, que está sacada de tu libro. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulce corazón de María, sed de mi salvación. Ese mantra, pronunciado con la fe ciega que iluminó su vida, era un salvoconducto que me permitiría esquivar en el último minuto las puertas del infierno. Cuando mi madre murió, sedada y consumida en la paz piadosa de la morfina y el sueño, quizás en su cabeza no hubo espacio para esa frase mágica. Seguramente que no le hacía falta. Esas fueron las únicas palabras que la enfermedad y el deterioro inexorable de la vejez le permitieron conservar, repetidas 1.000.000 de veces a lo largo de su vida, acariciadas por su lengua y por su alma. Eso dices al respecto de tu madre en un capítulo del libro en el que cuentas que fallece. Claro, eso empezó con un tema muy emotivo para mí, ¿no? Empezamos fuerte. En este libro se va mezclando parte de mi vida al tiempo de una investigación que realizo sobre el maestro Antonio Benaiges. Y en ese proceso mi madre muere tras una larga enfermedad, muere ya con edad muy avanzada, 99 años. Y en los últimos 6 años que Dios, si somos creyentes, o la naturaleza podría haberlos ahorrado, fue solamente un tiempo de sufrimiento. Tuvo un ictus, perdió la capacidad de hablar, entonces ella quería morirse. Directamente lo poco que decía es quiero morirme, quiero volver a estar con mis hijos que están en el cielo, decía ella, ¿no? Porque algunos hermanos míos murieron muy de pequeños, ¿no?
Y como ella era una persona muy religiosa, bueno, como tanta gente en España, ¿no? Completamente católica, cumplidora de todos los preceptos, y los hijos, pues a algunos le salimos pues agnósticos, ¿no? Después de una infancia también muy religiosa. Y ella siempre nos decía, bueno, no importa, en el último minuto siempre decís eso: oh dulce corazón de María, sed mi salvación. Dice, con que digáis eso tendréis asegurado por lo menos una entradita secundaria en el cielo, ¿eh? Entonces era la fe de mi madre que, bueno, yo no comparto, ¿no? Un amigo mío, Mariano Martín, que hoy presentará precisamente uno de mis libros, me define como un agnóstico melancólico, de los cuales hay muchos, ¿no? Somos agnósticos que no creemos en Dios, que tampoco somos ateos, porque el ateísmo es como la vuelta, es como el espejo de la fe, ¿no? El creyente tiene una fe en algo que no se puede demostrar, y el ateo lo mismo, tiene una fe en algo que no se puede demostrar. No sé si nos vamos a ir por las ramas, pero vamos a seguir por ahí. No nos vamos por las ramas. Yo pongo un ejemplo cuando hablo esto con alguna persona. Digo, si te digo a ti, Michael, ¿tú crees que en la galaxia de Andrómeda hay hombrecitos que miden 2 pulgadas y tienen un sombrerito verde? Si eres sensato dirás, pues no lo sé, no lo creo. Si me dices que sí, tienes una fe que yo no la puedo entender. Y si me dices que no, lo mismo. Porque yo no puedo saber si en la galaxia de Andrómeda hay unos hombrecitos de 2 pulgadas con un sombrerito verde, ¿sabes? Algo, perdón, esto es como una broma, ¿no? En un tema tan serio como el tema de la fe. Pero algo pasa con esto, ¿no? El agnóstico se queda a medio camino. Dice, no creo ni en lo uno ni en lo otro, no estoy seguro, no lo sé, no tengo elementos para saber. O sea, simplemente eso, ¿no? Claro, eso es una cosa que mi madre lo entendía mal. Ella, educada desde siempre en la fe, en la creencia de un Dios y de un mundo después de esta vida, pues tenía toda su ilusión por llegar a ese mundo, ¿no? Yo no tengo ninguna. Uh-huh. Luego regresaremos a aquel mar que nunca vimos, pero ahora sí que vamos a empezar por el principio, y es, ¿quién es José Antonio Abella? Esa pregunta es de las más difíciles que le pueden hacer a uno, ¿no? ¿Quién eres? Pues hay días que no estoy muy seguro, ¿sabes? ¿Soy el que pone el documento de identidad? Pues quizás sí, ¿no? Bueno, soy ya un hombre de 60 y muchos años, que nació en la provincia de Burgos, que estudió en Valladolid, que hizo medicina, que ha desempeñado durante 40 años la profesión de médico, en mi caso de médico rural, que era, me parece que es lo más cercano a la medicina de antes, ¿no? La medicina en la que el paciente tenía un papel mucho más protagonista que lo tiene ahora. Por lo menos es mi criterio, que puede ser discutido por muchos, pero bueno, es mi criterio, ¿no? Y al tiempo que he desempeñado mi trabajo de médico rural, pues me ha permitido pues avanzar en otras inquietudes, como es la literatura, que la tengo desde la adolescencia. La tengo desde que me dieron un premio con 13 o 14 años en el instituto. Un premio que pedían un cuento, yo escribí un cuento y ganó el premio. El premio era un premio muy pequeño, metálico, que lo aproveché para comprar un libro de una colección de Aguilar clásicos en tapa verde, de piel, maravillosa colección, ¿no? Papel Biblia. Y yo compré un libro de Selma Lagerlöf, que la tengo aquí en una foto como uno de mis familiares literarios. Y Selma Lagerlöf escribió, bueno, obras magníficas, ¿no? Por ejemplo, la saga de Gösta Berling. Pero para mí el libro más interesante, para mí, el que más me llegó, fue El maravilloso viaje de Nils Holgersson en la versión íntegra, porque hay muchas versiones que se han hecho resumidas, dibujos animados, ¿no? En la versión real, ¿no? Y me maravilló esa capacidad de describir los paisajes, de hacerme ser, desde la Castilla profunda, un niño sueco. O sea, entonces yo con dinero de ese premio me compré las obras escogidas de Selma Lagerlöf, ¿no? Y bueno, pues uno de alguna manera sigue siendo el niño que fue. Por eso hablo más de mi infancia que de bueno, mis trabajos médicos. También hice mucho tiempo escultura, ¿no? Lo cual me ha dado satisfacciones y algún disgusto realmente serio, como probablemente conozcáis vosotros. En fin, ese soy yo, un ser que no sabe muy bien definirse. ¿Hay algo de lo que te arrepientes?
Pues hombre, en la vida uno se arrepiente de cosas, pero no merece la pena andar arrepintiéndose, ¿no? En la vida, el camino de la vida es como un árbol sin hojas, ¿no? Un árbol que tiene muchas ramificaciones. Entonces, cuando eliges un camino, como lo eliges en el espacio y en el tiempo, no tienes vuelta atrás, lo tendrías en el espacio pero no en el tiempo. No puedes volver a ser aquel que en la disyuntiva tomó uno de los dos caminos que se abrían ante él. Los caminos ya para ti no existen, solo existe el que has tomado, que a su vez tendrá nuevas disyuntivas. Y así vas llegando a un lugar que muy bien no sabes qué. Yo a veces digo un poco en broma que la vida es un conjunto de etapas que siempre acaba como la etapa, en tapa. Muy bueno. Cuando te dedicaste a la medicina, que en alguno de tus libros cuentas anécdotas de esa etapa, ¿hubo algún momento en que te arrepintieses de la profesión de médico? Bueno, mi padre decía, a propósito de mí concretamente, cuando hacía escultura, escribía, intentaba publicar libros, a veces lo conseguía, cuando ejercía me decía, dice, hombre de muchos oficios, hambre segura. Yo, por fortuna, la medicina me ha hecho que no pase hambre, ¿no? Si hubiera vivido solo de la literatura, no hubiera podido comer, hubiera merendado algún día, pero comer, desde luego, no, porque la literatura en general da muy pocos dividendos, ¿no? Con la escultura, alguno más. Y me hablabas, creo que del arrepentimiento. Pues no me arrepiento de haber sido médico, aunque dudé mucho, ¿no? En principio, como mi facilidad literaria data de la adolescencia, yo había pensado en la carrera de periodismo. Creo que sí que me hubiera arrepentido muchísimo de haber elegido periodismo. Posteriormente, tras leer a Freud y a algún otro psicoanalista, pensé que la medicina podría ser interesante con la idea de ser psiquiatra, porque para ser psiquiatra el requisito imprescindible es ser médico, ¿no? Y con esa idea hice medicina. Pero también se me cruzaron por la cabeza otras muchas inquietudes, por ejemplo, la de ser arquitecto. Estoy seguro que hubiera sido un buen arquitecto, ¿no? La casa en la que estamos está diseñada por mí. Por supuesto, un arquitecto revisó mis primeros planos, ¿no? Pero creo que hubiera sido un buen arquitecto, ¿no? En fin, que elegí medicina y no me arrepiento porque me ha dado algo que no te lo dan otros oficios, ¿no? Y es el conocimiento más profundo del alma humana. El alma humana se manifiesta con más facilidad en su verdad cuando el cuerpo está enfermo. Cuando la gente entonces te comenta realmente eso, lo que quería haber hecho en la vida, lo que no pudo hacer, los amores perdidos. Te comentan cosas que son casi de confesionario, ¿no? Y eso para un escritor es muy importante, porque te permite conocer la vida desde un ángulo inhabitual, ¿no? Muy desde el interior de esas personas que un día pueden llegar a ser personajes, como lo son en el libro que tienes en tus manos. Permíteme que lea una frase tuya. Escuchar es una parte esencial de cualquier terapia. Las palabras que no llegan a la boca acaban estancadas y podridas en algún recoveco del alma cercano a los pulmones. Cuando salen, dejan espacio al aire y a la luz, sin los que no es posible la vida. Estas son cosas que, acaso por su simpleza, no se explican en las facultades de medicina. Tampoco explican allí que quien no atiende a lo simple suele equivocarse en lo complejo, ni que los seres humanos estamos hechos también de palabras, no solo de células. Son cosas que se aprenden con los años. Claro, son palabras mías, no puedo estar en desacuerdo con ellas. He llegado a decir en algún otro libro, ¿no?, que somos palabras que caminan, que los humanos somos palabras que caminan. Si no tenemos ese sustrato del pensamiento, y el pensamiento se formula con palabras, no hay otra posibilidad. Quizá en otras especies es diferente, ¿no? Pero en los humanos esencialmente pensamos con palabras, y lo cual no significa que no sintamos con otra cosa que no son palabras. Pero lo que es pensar, elaborar ideas, frases, pensamientos, sin palabras no lo haríamos, ¿no? Entonces, yo creo que esencialmente es así. Cuando hablábamos, leías esos párrafos míos,
pues me acordaba, por ejemplo, de un paciente, ¿no?, que vino una noche de urgencias muy alterado porque su mujer estaba mal, ya era un señor mayor, y él nos dijo, nuestra enfermedad, y lo decía con pasión, nuestra enfermedad es que estamos solos. Esa enfermedad no está en ningún tratado de medicina, pero es real. Y cada vez más real en esta España vacía o vaciada que estamos creando un poco con el consentimiento de todos. ¿En tu vida profesional como médico ha habido más vida o más muerte? Yo creo que ha habido más vida. Lo que pasa es que la muerte tiene un peso específico muy, muy grande, ¿no? Ha habido más vida. Pero uno aprende de la vida y también aprende de los que se van, ¿eh? Aprende, pues eso, ¿no?, de esa... no sé muy bien casi cómo expresarlo, ¿no?, esa dejación, ese dejarse llevar, ¿no?, que, bueno, finalmente es lo más sensato, ¿no? Contra la muerte hay que luchar cuando se puede luchar y hay que dejarse llevar por ella cuando no queda otro remedio, ¿no? Otra cosa que tampoco se enseña en las facultades de medicina, ¿no? Pero hay luchas estériles, luchas que implican muchísimo sufrimiento en los pacientes y que no merece la pena el camino de iniciarlas cuando ni el paciente quiere ya vivir, ni tú tienes los medios para que viva. Vamos a retomar el asunto del único libro que hasta la fecha he leído de ti, que es Aquel mar que nunca vimos. Tengo que decir que el título resonó en mí por una anécdota que te voy a contar. Yo tenía una abuela, mi abuela paterna, que no conocía el mar. Durante un tiempo de mi vida yo he trabajado mucho en mar, en barcos. Y me acuerdo que iba a verla y le decía, bueno, pues un día te llevo al mar. Pero yo viajaba mucho en aquella época y recuerdo que una de las últimas conversaciones telefónicas que tuve con ella, le digo, mira, ella era de un pueblo de la provincia de Zamora. La llamé y le digo, venga, me acerco y te llevo, vamos a Portugal, que el más cercano al pueblo está en Portugal, te llevo y así lo ves. Entonces me dijo ella, no, que es que ya estoy muy mal, que me muevo muy torpe. Entonces yo colgué pensando, bueno, pues otro día la llevo. Me fui a trabajar a un barco para dar la vuelta al mundo y estando en el Pacífico me llega la noticia de que había fallecido. O sea que fue el mar que nunca vio. ¿Qué nos dices tú del mar, de aquel mar que aquellos chicos, niños, nunca vieron? Bueno, el título hace referencia a unos personajes reales que además fueron pacientes míos durante unos años. Mi primer puesto de trabajo fue en la zona de Las Lomas, en la provincia de Burgos, entre Briviesca y Belorado, con unos pueblos muy pequeños, muy miserables en el sentido de los medios, del dinero, no miserables en otro sentido más cotidiano, ¿no? Y uno de esos pueblos era Bañuelos de Bureba. En ese pueblo, en el año 34, llegó un maestro extraordinario, Antonio, como le llaman y le siguen llamando, bueno, ya no porque murieron todos los alumnos, el último murió este año pasado, Antonio Benayes. Y ese maestro era un maestro lleno de inquietudes, ¿no? Una de las cosas que le caracterizaban era el método de enseñanza. Él empleaba la técnica Freinet, que consiste en enseñar a los niños a leer y a escribir haciendo que ellos construyan unos cuadernitos, unas revistas y que las impriman en la propia escuela. Él compró de su bolsillo una imprenta para que los niños pudieran hacer allí ya sus primeras pruebas de impresores enanitos, de niños, ¿no? Y el resultado es maravilloso, ¿no? Porque los niños más mayores que ya sabían algo enseñaban a los pequeños y veían las letras como dibujos. Realmente, si uno piensa en una M, pues casi ve las ondas del mar en la M. Entonces, ellos iban viendo las letras, viendo cómo las colocaban sus compañeros y de esa manera aprendían ellos a leer y a escribir, con letras de molde, con letras de plomo habitualmente, que eran los tipos más comunes, ¿no? Entonces, este maestro tenía además un enorme compromiso social y político. Era un maestro, él era ateo, un maestro de izquierdas, como muchos maestros de la República, porque la República del año 31
Se puede hablar bien y mal de ellas sin faltar a la verdad, pero si algo es evidente es que la República quiso hacer un enorme cambio educativo en España, que invirtió muchísimo en educación y, como dijo el ministro de Educación, que en este momento no me acuerdo el nombre, en el año 31... ¿Aún no? No me acuerdo tampoco. Aparece en el libro. Sí, aparece en el libro. Disculpa que no me acuerde, mi memoria a veces tiene lagunas, sobre todo con los nombres. A partir de cierta edad es normal, ¿no? Pues este maestro dijo algo que eso sí que me acuerdo perfectamente, ¿no? Dijo: España no será una auténtica democracia mientras la inmensa mayoría de sus hijos, por falta de medios, no sepan ni leer ni escribir. O sea, es que es fundamental, ¿no? La educación es fundamental para el desarrollo social y económico de un pueblo, ¿no? Y durante mucho tiempo ha ocurrido lo contrario. Porque, claro, aquel que está educado también tiene criterio propio. La educación te hace tener criterio y ver el mundo desde tus ojos, lo que está bien, lo que está mal. Eso para un político no siempre es bueno. Los políticos prefieren gente, yo digo en broma, amencista, de la que siempre dice amén, 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 a todo, ¿no? Gente que no se despreocupada incluso, ¿no? por el control del gobierno público, que es algo importante que a todos nos afecta, ¿no? Bueno, pues este maestro, como digo, tenía una enorme implicación social y política y escribía en un periódico que se publicaba entonces en la capital de la Bureba, en Briviesca. Colaboró en la creación de la Casa del Pueblo de Briviesca, dio el mitin del 1 de mayo del año 36, lo dio él desde el balcón del ayuntamiento. Claro, esto le hacía ser una persona muy significada. Por otra parte, no tenía raíces familiares en la zona, así que fue el primer muerto probablemente de la provincia de Burgos. Quizá hubo otro en Burgos antes, creo recordar. Y a este hombre le detuvieron en Briviesca el día 18 de julio, perdón, el 19 de julio. El 18 de julio estalló la revolución, en fin, el alzamiento militar en Marruecos y pasó a la península el 19, digamos, ¿no? Por simplificar un poco las cosas. Entonces, el 19 de julio se tenía la noticia en toda España de que había habido un golpe de Estado, un golpe militar, y este hombre estaba en Briviesca, ya era en periodo de vacaciones, pero él se había quedado en Briviesca por varias razones. Y una de ellas era que tenía que dar un curso en Burgos unos días después, unas charlas. En fin, este hombre fue detenido en la Plaza Mayor de Briviesca, fue golpeado brutalmente. Cuenta un testigo presencial que le dieron culatazos en la boca con una culata de un fusil hasta hartarse, ¿no? Porque le pedían que dijera viva España y él decía viva la República, y eso cada vez iba ya de un culatazo, ¿no? Llegó a la cárcel de Briviesca ya en muy malas condiciones. Por cierto, para ver un poco su carácter y su valor, añado que vestía en ese momento una camisa roja. Salir el día 19 de julio del 36 a la calle con una camisa roja hay que tener un valor, desde luego, temerario, ¿no? Bueno, este hombre fue encarcelado y por declaraciones del hijo de un compañero y amigo suyo que también fue encarcelado, Rafael Martínez Moro, pues sabemos que esa misma noche, le sacaron de la cárcel en muy mal estado. Dice este testigo presencial que sangraba por todos los sitios, o sea, de la paliza que le habían dado, y ya no volvió a la cárcel. Entonces, la única conclusión posible es que esa noche misma le mataron, le sacaron para matarle. Es la historia de este maestro que dio clase en este pueblo donde yo fui médico. Pero en los 4 años que yo fui médico del pueblo, nadie me contó una sola palabra de esta historia, ¿no? Yo me enteré de la historia de modo casual. Estaba escribiendo en casa y a media tarde me entraron ganas de tomar un café, subí a prepararme un café, en ese momento pongo la radio, y en un programa de la cadena SER, en la ventana, oigo Bañuelos de Bureba. Y claro, mi oído entonces se queda pegado a la radio, ¿no? Entonces contaron la historia del maestro y yo dije, pero caramba, qué historia tan triste, tan hermosa, y que a mí no me la hayan contado quienes fueron sus alumnos, pero también mis pacientes. O sea, fueron mis pacientes con una edad más joven de la que soy ahora, con 50 años fueron mis pacientes. Luego uno recapacita y dice, claro, no te lo contaron pues por muchas cosas, ¿no? Como decía uno de ellos, había que tener el morro atado todavía.
Yo llegué a Bañuelos de Bureba en el año 79. Franco había muerto en el 75, pero no olvidemos que en el 81 hubo un golpe de Estado muy serio que por fortuna no triunfó. Si hubiera triunfado, sí que era peligroso abrir la boca. A ver, no tener el morro atado, como decía este paciente, ¿no? El miedo ha sido consustancial en muchísimos lugares, sobre todo los que han visto de cerca la represión. Porque cuando somos jóvenes, el tiempo tiene una dimensión diferente. Pensamos que hace 10 años es como el siglo pasado, es una cosa... Cuando uno va cogiendo edad, te das cuenta de que 40, 50, 60 años no es nada. No es nada. En tu propia vida sí que lo es, evidentemente, pero en la historia del mundo no es nada. Ha sido hace un segundo lo que ocurrió, ¿no? Y por eso ellos, ya mayores, sabían que no era todavía momento de abrir la boca, ¿no? Me estoy enrollando mucho, pero bueno, es que la historia merece la pena. Te estás enrollando. Este maestro, volviendo al tema del mar, un buen día pregunta a sus alumnos si habían visto el mar. Niños de la España más profunda no habían visto al mar de ninguna manera, ¿no? Les pregunta cómo es el mar y escriben un cuadernillo maravilloso que se llama El mar. Lo tendría por aquí, quizá luego os lo puedo enseñar, en el que los niños hablan de cómo se figura en el mar. Pero fijaos qué curioso, ninguno dice el mar es azul, ni se lo imaginan que el mar es azul. Nunca lo han visto, no saben de qué color es. Se imaginan que es grande, que es profundo, que por él van los barcos, que allí se pesca, cosas que saben todos los niños, ¿no? Pero ninguno dice el mar es azul. El caso es que el maestro entonces, viendo que ninguno ha visto el mar, les promete que ese verano les va a llevar a conocer el mar en su pueblo natal, que es Mont-Roig del Camp, en la provincia de Tarragona. Mont-Roig no está justamente en la playa, pero está muy cerca de la playa, está a unos pocos kilómetros. Y la familia de este maestro tenía y sigue teniendo tierras prácticamente colindantes con el mar, con la playa, ¿no?, de Mont-Roig. Fíjate, leyendo el libro, yo no conocía ese dato. En Mont-Roig estuvo María Moliner y Joan Miró, que claro, yo no lo sabía, lo he aprendido leyendo este libro. Sí, sí. Él no llegó a conocer a María Moliner ni a Miró, pero bueno, porque murió antes de que ellos fueran conocidos, ¿no? En fin, que él estaba preparando también el viaje de los niños, que el viaje es casi con toda seguridad se iba a producir a finales de agosto, ¿no? El 15 de agosto es la fiesta de la Virgen de agosto, y es cuando viene a acabar la cosecha. Los niños durante la cosecha en los pueblos todavía hoy juegan un papel. Y entonces eran indispensables, con lo cual no es de imaginar que estaba en Briviesca para, como se ha dicho muchas veces, porque es muy poético, ¿no? Se quedó en Briviesca para llevar a los niños al mar y le mataron en ese tiempo. Bueno, eso es muy hermoso, pero yo creo que no es real, ¿no? Ningún padre que tenía la economía muy apretada suelta a sus hijos para que se vayan al mar de vacaciones mientras está la cosecha sin hacer. Después de la cosecha sí. Luego ya queda muy poco trabajo, lo hacen los padres y los mozos más mayores. Entonces, entre el 15 y el 30 de agosto son las fechas probables en que hubiera llevado el maestro a los niños a conocer el mar, ¿no? Pero en julio, pues todos sabemos lo que ocurrió, ¿no? Y él, ya digo, lo pagó con su vida de una forma bien triste. ¿Te costó mucho reconstruir la historia? Porque a mí, habiendo leído el libro, a lo mejor destripo un poco una de las intrigas que hay en el libro, que es la novia del maestro, Casilda. ¿Casilda existe o no existe? Mira, el libro es el libro en el que he intentado, de todos mis libros, ser más fiel a la verdad, ¿no? En este y en uno anterior, que sigue un poco el mismo patrón de investigación, que es La sonrisa robada. Pero al final del libro incluyo 4 capítulos apócrifos. Y pongo apócrifos. El que no sepa lo que es apócrifo, que vaya al diccionario. Apócrifo no es un capítulo real, no son hechos constatables, ¿no? Pero lo que pasa es que yo tenía mucha facilidad para investigar porque hablaba con mis antiguos pacientes. Y entonces ellos se acordaban de mí perfectamente. Yo hacía muchísimos años que no volvía por Bañuelos de Bureba, pero ellos se acordaban de mí, me contaron anécdotas que yo había olvidado y que incluso me reconciliaron conmigo mismo, ¿no? Porque yo allí llegué con 23 años, recién acabada la carrera de medicina. Lo digo en momentos, yo veo las fotos de entonces y casi me da vergüenza. Imberbe, con un bigotillo fino, una cosa penosa, vamos. Y ellos, sin embargo, me recuerdan, me siguen recordando, ¿no? Con mucho cariño allí, ¿no?
No sé muy bien, me he perdido con esto que estaba diciendo, porque tu pregunta era más concreta. No, te había dicho que si Casilda... Sí, Casilda, claro. Esa mujer sí, libre. En los capítulos apócrifos yo intento contar lo que sé a ciencia cierta, pero no puedo decir. ¿Qué ocurre? Que a veces hablas con una familia y te cuentan la historia y dicen, pero esto no lo escriba. Esto no lo escriba. Y si me dicen esto no lo escriba, yo no soy quien para escribirlo, ¿no? Pero lo que pasa es que necesito de alguna manera contarlo. ¿Y qué tengo que hacer? Pues cambiar datos, cambiar pueblos, cambiar alguna fecha, para contar lo sustancial sin que nadie pueda saber realmente quién era Casilda, cuyo nombre evidentemente no era Casilda. Santa Casilda es la patrona de la Bureba, ¿no? Exacto. Y por eso la pongo ese nombre apócrifo también, ¿no? Pero sí, yo tengo la certeza absoluta de quién era la novia del maestro. Además era una chica muy joven, una chica de 16 años. Era la mitad de edad del maestro. Cosa que me extrañó de repente. Caramba, digo, esto hoy día sería muy mal visto. Pero es que el mundo cambió mucho también, ¿no? En el año 36, una chica de 16 años podía estar casada perfectamente, ¿no? O sea, se maduraba antes. La maduración es una cosa que merecería un estudio médico sociológico, ¿no? Se ha ido retrasando a lo largo de las décadas, ¿no? Es que ahora yo veo chicos de 30 años con una inmadurez absoluta. Antes de empezar la grabación hablábamos de música. Los grandes músicos, la mayoría, han muerto antes de los 40 y han dejado una obra maravillosa. Entonces, hoy día un chico de 40 años todavía está tirando de la teta de la madre, como quien dice, ¿no? Y eso es es un problema, es un serio problema. Al hilo de lo que decías de que transformabas la historia para que no se reconociesen ciertos datos y que no era fácil que las personas hablaran, leo también de tu libro la siguiente cita. Pero también me digo que cada uno de nosotros tiene ya bastante con el peso de su propia vida y que los fantasmas del pasado no tienen por qué ser recibidos con los brazos abiertos, especialmente si vienen a complicar nuestra existencia con respuestas a preguntas que nunca nos habíamos planteado. Si a nosotros nos revela ser homogenizados en la horma del mundo, tampoco podemos pretender que el mundo se adapte a nuestra horma. Así es, ¿no? El mundo lleva sus patrones, lleva su camino y nosotros somos habitantes del mundo, ¿no? No podemos modificar el mundo a nuestro antojo. Ojalá, a veces, mira, aquí cerca, en el Alcázar, Alfonso X el Sabio dijo algo interesante. Dice, de haberme consultado el Creador, de otra forma hubiera construido el universo. Todos lo pensamos de alguna manera, ¿no? Si yo fuera alcalde, esta calle no estaba así. Si yo fuera presidente de gobierno, los impuestos no estaban así. Todos lo pensamos, pero bueno, es también un pensamiento inmaduro, ¿no? No eres el presidente del gobierno, no eres Alfonso X, no tienes recursos para hacer de otra forma el universo, ¿no? Lo que sí puedes cambiar es un poco tu propio universo, tu universo cercano. Eso sí que lo puedes cambiar, ¿no? Y muchas veces hacemos ahí dejación de funciones. ¿Cuántas veces lo vemos, no? Familias desestructuradas, familias que no se han preocupado realmente por sus hijos y que de alguna manera les condenan a una vida que no debería haber sido la suya, ¿sabes? Entonces, un poco de eso va la frase que acabas de leer. Hoy estamos teniendo esta conversación justo cuando se va a presentar tu último libro, que yo aún no he leído. Lo digo para no hablar exclusivamente de aquel mar que nunca vimos. ¿Qué nos puedes contar de este último libro que está, intuyo, muy relacionado con una escultura que fue en su día bastante polémica? Bueno, el último libro que presento hoy en Segovia se llama Agnus Diaboli. Claro, Agnus Diaboli nos lleva a otra expresión conocida, ¿no? Que es Agnus Dei, que es el Cordero de Dios. No el corderito que salta y trisca por el campo, ¿no? Sino el cordero del sacrificio, ¿no? Es la figura, Agnus Dei, del sacrificio de Cristo por salvar a la humanidad. Cosa que yo tampoco creéis que entiendo muy bien, porque el tema de los sacrificios nunca lo he podido comprender, cómo los dioses o nuestro propio Dios se contenta con el sacrificio de su Hijo.
Y eso hace que perdonen los pecados del mundo. No. Mi cabeza empieza a dar vueltas y me mareo con ese pensamiento que me parece tan inconcebible, ¿no? Yo no concibo ofrecer a uno de mis hijos para que lo maten, lo crucifiquen y luego perdono a los que lo han hecho. De verdad que mi cabeza en este punto de la religión es torpe completamente. No avanzo un milímetro para la comprensión de esa paradoja. Bueno, es una paradoja, ¿no? Pues Agnus Diaboli es lo contrario, es el cordero del diablo, en este caso corderita. Corderita hubiera sido vícula, pero no me sonaba bien. Entonces Agnus Diaboli me parecía más un título más rotundo, ¿no? Tiene que ver, como tú decías, con un episodio que seguro que es conocido por quienes escuchen este programa, ¿no? Porque fue, bueno, en el año 2019-2020 se habló en todo el mundo de él, cosa que fue para mí completamente inconcebible, ¿no? A mí me encargaron hacer una escultura que representara una leyenda muy típica de Segovia, muy conocida, que es la construcción del acueducto por el diablo, ¿no? Esta leyenda, contra lo que puedan pensar algunos segovianos, no es solo de Segovia. Hay centenares, y a lo mejor me quedo corto con centenares, tiene que decir algún millar, de monumentos en Europa que tienen una leyenda parecida, de haber sido construidos por el diablo, ¿no? La iglesia de Santa María en Lübeck, en la que me surgió la idea, el puente de Rimini en Italia, que tiene una leyenda aún más bonita que la de Segovia, ¿no? Luego, si queréis, la cuento. Y entonces la leyenda era representar, bueno, pues un diablo constructor. Y entonces se me ocurre hacer un diablo que pienso yo que en Segovia, una ciudad tan gastronómica, digo, un diablo delgaducho no puede. Aquí tenéis un diablo regordete, simpático, muy regordete, con buenas lorzas en los lomos, porque lleva muchos años viviendo en Segovia. Entonces, tantos siglos en Segovia... Y comiendo cochinillo. Comiendo cochinillo, tiene que notarse de alguna manera. Y hago un personaje simpático, sonriente, ¿no? Un diablo sonriente, con unos cuernecillos pequeños, una sonrisa enorme, y que tiene en sus manos unas tenazas de las que se empleaban para levantar la piedra a los romanos, y porque alguien tendría que ayudarle al diablo, digo yo, para hacer el acueducto en una noche, ¿no? Quizá fueron los romanos quienes le ayudaron. Entonces sujeta una piedra también, que la leyenda dice que cuando cantó el gallo, porque la leyenda dice que tenía que construir, el pacto era construir una noche para llevarse el alma de una doncella segoviana que tenía que bajar todos los días al río a coger su caldero de agua para subir al centro de la ciudad, ¿no? Entonces la pobre chica, una vez que hizo el pacto, se arrepintió, se pasó la noche rezando y sus rezos dieron fruto. Porque, como digo, el pacto era que antes de que cantara el gallo, antes de que saliera el sol y cantara el gallo, tenía que estar acabado. Y faltaba de poner una piedra. Entonces yo le he representado sujetando las tenazas esa última piedra que no pudo poner y por la que no pudo llevarse el alma de la doncella. Estas leyendas europeas todas tienen un componente común. Y es que son monumentos difíciles. Puentes imposibles entre dos laderas, el puente de San Gotardo, me parece, también tiene una leyenda, puente del diablo. Solo en España hay a lo mejor 50 o 60 lugares que tienen un puente del diablo. No hablo ya del enorme puente que es el acueducto de Segovia, ¿no? Pero bueno, en el caso de que es una leyenda muy arraigada en Segovia, y hacer ese diablo no tenía más malicia que esa, contar una leyenda. ¿Pero qué ocurrió? Pues que, bueno, un periodista, cuando el ayuntamiento dijo que se iba a hacer una escultura al diablo, se iba a poner cerca del acueducto, pues dijo, se va a erigir es una palabra que ya empieza a ser una palabra mayor, un monumento al diablo en la Cuesta de San Juan. Claro, algunos sectores ultracatólicos, que en esta ciudad hay unos cuantos, ultracatólicos, ultraortodoxos, ultra todo, ¿no? Ultras, pues se pusieron con las uñas, les crecieron las uñas como a los tigres. Entonces fueron contra la idea, contra el ayuntamiento sobre todo, más que contra mí, contra el ayuntamiento. Lo que pasa es que yo estaba entre medias y ahí me llegaron muchos palos de ahí, ¿no? Se recogieron firmas en la ciudad y fuera de la ciudad, muchas de Hispanoamérica. Se hicieron, como las firmas no crecían tanto como pensaban, se hizo una segunda plataforma de recogida de firmas, con lo cual muchas seguro que estaban duplicadas de las firmas. También se hizo otra plataforma para recoger firmas a favor del diablillo, ¿no? El caso es que finalmente el diablillo se puso, ¿no?, con esa oposición, y que los medios extranjeros, empezando por The Guardian, que fue el primero que me llamó, pues se extrañaban y decían, ¿pero qué pasa en Segovia, no?
pensando que estar en una ciudad pues anclada en la Edad Media, una ciudad inquisitorial, ¿no? Porque una cosa tan inocente en apariencia como eso levantaba tanta polémica, ¿no? Se hizo eco de Guardian, se hizo eco de New York Times. Aquí tengo yo la foto con el New York Times, que uno no sale todos los días en el New York Times. Y de ahí pasó todo el mundo. Si haces una búsqueda en inglés, en Internet, y si haces en español salen muchos resultados. Pero si tú solamente pones Segovia, mi apellido y débil, demonio en inglés, salen miles de resultados. Pero es que si la haces en suajili, también te salen resultados. Y si la haces en ruso, te salen resultados. Y en japonés te salen resultados. Es que fue una noticia mundial. O sea, fue una cosa increíble, ¿no? Yo tengo periódicos aquí de Suecia, de Noruega. O sea, increíble. O sea, lo que ocurrió con esta noticia. Mi teléfono, yo lo digo, echaba humo porque me llamaban y yo vivo en Segovia, yo tengo mucho cariño a mucha gente de Segovia, a otros no tanto, pero a mucha gente sí. Y yo tenía que defender la ciudad de Segovia y decirles que no, que Segovia no era una ciudad anclada en la Edad Media, ni había Inquisición, que todo esto haya sido una polémica de un sector pequeño, ultracatólico, ultraconservador y ultra anti-PSOE, que es quien gobernaba el ayuntamiento, y ese era el problema, y no había más problema que ese. Pero, insisto, la noticia se expandió por todo el mundo. Bien. Yo a todas estas polémicas que surgieron, debo decir que no respondí a ninguna. Mira, hoy a que todo el mundo tiene redes sociales, yo durante la pandemia la única red social que usaba, que era Facebook, me borré porque vi amigos míos diciendo tales burradas, tales falsedades, que dije, mira, ya, este patio de vecinas no es el mío. Yo soy un eremita que vivo en mi casa, que hago mi vida muy recogida, que no me meto en general con nadie y no me interesan las redes sociales para nada, ¿no? Pero claro, en las redes también eso hubo, ¿no? Y recuerdo, por ejemplo, que en la del pajarito, ¿cómo se llama la del pajarito? Twitter. En Twitter, pues alguien puso a parir a mis hijos, a un hijo mío, por haberme defendido. ¿Qué cosa más natural que un hijo bien nacido defienda a su padre, ¿no? Cuando entiende que su padre no cometió ningún delito, ¿no? Pues le pusieron de imbécil, en fin. Este tipo de cosas que ocurren en las redes sociales, que a veces son un pozo de basura, por no decir la otra palabra más apropiada, ¿no? En resumen, digo, pasado el tiempo, todo se fue calmando, las aguas volvieron a su cauce, la gente vio que eso no es ninguna ofensa, hubo dos juicios, ¿no? En el segundo, los dos juicios los perdió la Asociación Ultracatólica y les condenaron a las costas, lo cual es como una humillación porque además eran 4 abogadas quienes lo defendían, ¿no? Y tuvieron que pagar las costas de los dos juicios, ¿no? Y en el segundo juicio el juez dijo algo muy sensato. Dice, ¿dónde está en este caso la ofensa a la religión? ¿Dónde está? Es una leyenda popular. O sea, si esculturas del diablo hay en todas las catedrales. O pinturas del diablo, nadie se ofende porque haya. Entonces, bueno, fue muy sensata y ya no hubo más juicios, ¿no? Porque en principio pensaban llevarlo hasta el Tribunal Europeo, el tema. Pero claro, el tema se desinfló, ¿no? Lo que no se ha desinflado, y eso a mí me congratula mucho, es que de los miles y miles de turistas que vienen a Segovia al año, en torno a 1 millón al año, la cifra no es que me la invente, o sea, es que en la oficina de turismo pasan a coger información 800.000, o sea que muchos más no pasan, no entran en la oficina a hacer una cola, ¿no? Pues una parte muy grande, se fotografía con este diablillo, ¿no? Si le veis que tiene un costado completamente brillante de los abrazos que recibe, ¿no? Y toda la gente que yo veo fotografiarse se fotografía con una sonrisa, con lo cual de alguna manera es una escultura que lo que hace es crear sonrisas en una ciudad tan seria como suele ser Segovia, ¿no? Me he enrollado mucho con el diario y no debería haberlo hecho, porque estábamos hablando del libro, ¿no? Sí. Al cabo como de 4 años, yo decido hacer una historia, porque me han dado una historia. Es una historia que detrás hay una historia. Y lo que ocurre es que lo que cuenta es como la anécdota que propicia la historia, pero no la historia en sí misma. Algún reflejo se ve, pero la novela va por otros derroteros. Se sitúa en España, se sitúa en un país de los Balcanes imaginario, en una ciudad imaginaria, y va por otros derroteros completamente diferentes que tienen que ver mucho con la mujer, con el papel humillante que ha desempeñado la mujer durante siglos, lo digo así con claridad, ¿no? Y tiene que ver con algo
que puede sonar muy serio, ¿no? La palabra es muy seria, apocatástasis. ¿Qué es eso de apocatástasis, no? Es un término griego que significa redención universal. En el siglo III, entre el siglo II y III, vivió un filósofo y teólogo, Orígenes de Alejandría, que él propuso esa teoría de la apocatástasis, diciendo que al final de los tiempos, un padre benevolente como Dios, omnibenevolente, más bueno que Dios no se puede ser, ¿no? No puede dejar en la estacada a ninguno de sus hijos, aunque hayan salido un poquito ranas, ¿eh? Entonces, Orígenes de Alejandría piensa en el diablo y dice, ¿qué va a ocurrir con el diablo? El diablo, no olvidemos que fue de las primeras criaturas, según ya he dicho al principio que yo soy agnóstico, pero bueno, si seguimos lo que nos han enseñado en la escuela, lo que me enseñaron, el Dios crió a los ángeles, y el favorito de todos, que tenía un nombre hermoso, Lucifer, el portador de la luz, qué bonito, el portador de la luz, el más hermoso de los ángeles, el más bello de los ángeles, el ojito derecho de Dios, ¿no? Pues claro, se le sube un poco el pavo, entonces dice, es como Ignouz, el que es califa en lugar del califa. Y entonces Lucifer se enfrenta, Dios le echa, bueno, toda la historia que nos han contado y todos sabemos. Entonces se crea, de ser el más hermoso de todos, pasa a ser el más aborrecido, pasa a ser el diablo, Satanás, se le condena al infierno. Digo se le condena al infierno, porque aunque seas el jefe del infierno, tienes que vivir muy mal. Porque en un lugar así, aunque seas el jefe, tío, eso es que, vamos, imagínate en una fábrica desastrosa, que hay un calor de muerte y tal, y tú eres el jefe. Sí, pero el jefe de una empresa que ojalá no existiera, ¿no? Pues un poco le pasa al pobre Lucifer. Hay un escritor portugués que dice que es el ser más desgraciado que habita la tierra. Y no me extraña, claro que es el ser más desgraciado que habita la tierra, ¿no? Bueno, pues entonces Orígenes dice, ¿cómo no se va a apiadar de aquel que fue su hijo predilecto? Y en el final de los tiempos, Dios, todo bondad, acogerá en su seno a todas sus criaturas, incluidas los pequeños insectos, los animales, en los que nunca pensamos, ¿no? Eso me da pie a hacerte una pregunta muy directa, que está relacionada no con tu último libro que has escrito y que presentas hoy, sino con el anterior del que hemos estado hablando, aquel mar que nunca vimos. ¿Sabes dónde quieres que te entierren? Mira, esa pregunta me la he hecho muchas veces, fíjate, y no lo sé, no estoy seguro. Ni tan seguro, durante mucho tiempo estaba seguro de que no quería que me incineraran. Estaba seguro, yo quería, que mis huesos estuvieran en un lugar así tradicional, que alguien alguna vez se acordara y llevara una flor. Pero en este momento de mi vida, y en este momento de mi vida además es un momento importante, porque lo he pensado, porque yo ahora estoy enfermo de cáncer, no tengo por qué negarlo, ¿no? Y no estoy seguro. El lugar donde más tiempo he vivido es en Segovia, ¿no? Pero mis hijos no viven en Segovia, ¿no? Hoy día, mira, es otro de los problemas también que tiene la evolución del mundo, ¿no? Que los hijos raramente viven ya. Antes era una piña. Antes la familia, estaban los abuelos, estaban los hijos, estaban los nietos en la misma casa. Casas solariegas, en el norte de Burgos, en Cantabria, donde voy mucho, y allí vivían todos. Y era muy raro que se fueran lejos. Algunos iban, sí, emigraban a América, y ya no se les veía el pelo, salvo que volvían enriquecidos, cosa que era poco habitual. Aunque veamos muchas casas de indianos, la mayoría no venían. La mayoría se quedaban allí y dejaban allí el pellejo. Esa es la verdad, ¿no? Pues bien, dicho esto, hoy mis hijos no viven aquí, entonces no tengo ni idea. Seguramente preferiré que me acaben incinerando y que mis cenizas vayan al mar, ¿no? Como en los ritos hindúes, y que se acaben siendo parte, en el mar que envuelve al mundo, parte del espíritu del mundo. La pregunta te la he hecho porque en ese libro, Aquel mar que nunca vimos, dices una frase, de las últimas, tengo que cerrar el cementerio, y eso sería una frase perfecta para terminar un libro. Tenemos que concluir nuestro programa. Espero que no cerremos en el cementerio. Y es tradición en estos programas de Sapereudo hacer 2 preguntas al invitado o la invitada y una petición. Voy con la primera de ellas. Si tuvieras que recomendar un libro, ¿qué libro sería? Bueno, es complicada, esa pregunta es muy complicada porque si uno tuviera que elegir entre 10 libros es muy fácil,
pero elegir entre miles y miles de libros es realmente complicada. Voy a marcar 2 de los libros, a señalar, que a mí me han marcado, ¿no? Uno más lejano en el tiempo, pero que es quizá el libro que he leído más veces, ¿no? Que es la historia de San Michel, de Axel Munthe. Es un libro delicioso. Estoy seguro que nadie que lea ese libro va a decir que no le ha gustado ese libro. La historia de San Michel. Y otro libro, vamos a hablar de un amigo. Siempre hay que hablar de los amigos, sobre todo cuando uno tiene buenos amigos escritores, ¿no? No sé si era Hemingway quien decía que había que rodearse los escritores de escritores para debatir, para conversar, porque ambos tienen el mismo afán, ¿no? Es Tomás Sánchez Santiago. Tomás Sánchez Santiago es un escritor, un poeta leonés, zamorano, pero que vive en León hace mucho tiempo, zamorano-leonés, digamos, magnífico y tan injustamente desconocido como muchos escritores de España, de los que ni yo tengo ninguna noticia, ¿no? Esto también da pie para hablar de la literatura y de las trampas de la literatura que está haciendo a los lectores y del mal uso que están haciendo las grandes editoriales de sus medios, ¿no? No sé si me meto en un barrizal y no sé si quieres que siga por ahí, pero si quieres no tengo ningún inconveniente. Adelante. No tengo nada que perder, ¿no? Las grandes editoriales se han enfrascado en una tarea bastante penosa para la literatura y que le está haciendo mucho daño, ¿no? Y es el de publicar una literatura de consumo fácil, truculenta al máximo, con cosas horripilantes desde el principio. Es como cuando buscas una serie en Netflix y no quieres que empiece por un asesinato con un muerto destripado. Joder, te cuesta muchísimo. Todas empiezan igual, o sea, con un cadáver, un tiro en la frente, cosas así. Y digo, bueno, pero que yo esto no lo veo habitualmente en la calle, esto no es habitual, esto es excepcional. Yo quiero series de otro tipo, ¿no? Y con la literatura está pasando un poco lo mismo, ¿no? Cuanto más asqueroso es el tema, cuanto más macabra ha sido la muerte, el asesinato, casi siempre de chicas jóvenes, pues parece que más vende. Y las editoriales han apostado por esto. Y muchos autores se han plegado a esto, ¿no? Haciendo una literatura barata, una literatura que no llegará, durará los 3 meses de su premio Planeta. Bien. Pero no llegará a ser un libro que perdure. Y los libros están hechos para perdurar en el tiempo. O sea, yo es una cosa que siempre lo digo. Mira, incluso los libros que se hacen hoy día, se hacen hasta mal. Los hacía mucho mejor Gutenberg, muchísimo mejor. O sea, que cosía cada cuadernillo con cuidado. Yo que soy también un bibliófilo, que es una enfermedad añadida. Doy fe de ello, que estamos aquí en tu biblioteca. Doy fe. Pues veo libros de hace 3 siglos que los abro y están casi recién estrenados, como quien dice, un poco amarillentos, muy poco, porque el papel entonces no recibía ácidos como ahora para blanquearlo. Coges un libro de principios del siglo XX, tengo casi toda la obra de Baroja en ediciones, en primeras ediciones, y son libros, la mayoría, que se rompen las hojas si las doblas un poco, porque están blanqueadas con ácido, y al final del tiempo son no amarillas, marrones, y quebradizas. ¿Cuántos libros los compramos en nuestra primera juventud? Me acuerdo de la colección de RTV, por ejemplo, que fue de las primeras colecciones así populares que valían muy poquito y las comprábamos los chicos y no tan chicos, ¿no? Yo ahora los abro y todos se me rompen, porque no están cosidos, porque están solo pegados. Es por ahorrar dinero, ¿no? Voy, que a las editoriales hacen daño en todo. Como hacen el producto de usar y tirar, no les importa que no vivan 10 años y menos 10 siglos. No les importa lo más mínimo. Les importa que en 3 o 6 meses den dividendos. Eso es lo que importa, ¿no? En la literatura. Y eso no es la literatura. Eso Germán Gullón, un gran crítico y muy buen escritor, lo decía en un podcast que también él utiliza los medios de las redes sociales, ¿no? En un podcast de Google lo decía, y yo no puedo estar más que completamente de acuerdo con Germán Gullón en el daño profundo que están haciendo a la buena literatura las grandes editoriales, ¿no? Bien, pero nos queda el segundo libro, que decía que era un escritor desconocido, no publicado Tomás por Sánchez grandes... Santiago, de quien tengo encargado. No es fácil encontrar sus libros, tengo que decir. Estoy intentando buscar Calle Feria y no lo he encontrado. Te lo llevarás de aquí, porque Calle Feria yo tuve el honor de editarlo. Durante Vaya, 10 años... menudo sorpresón. No sabes lo que me... Bueno, increíble. Durante 10 años tuve una pequeña editorial, Isla del Náufrago. Entonces, uno de los libros que reeditamos, porque la editorial primera que lo había hecho el libro, aunque estaba agotado, no quería reeditarlo. ¿Por qué no quería reeditarlo? Pues ya os lo digo yo. No porque fuera un libro magnífico, que lo es,
sino porque era un libro que había recibido el premio Ciudad de Salamanca y ellos el beneficio lo obtienen con el premio Ciudad de Salamanca que paga a la editorial por publicar el libro. Con lo cual es un libro que ya no tiene pérdidas. Y dicen, si lo vuelvo a editar de mi bolsillo, a lo mejor no tengo beneficios. Y entonces no se arriesgan. O sea, un papel penoso, como estoy diciendo, el de las editoriales. Las grandes editoriales. Yo tengo la suerte de publicar con Valnera, que es una pequeña editorial de Cantabria, que edita maravillosamente, mucho mejor que las grandes editoriales. No veréis una línea viuda o huérfana, que las vemos en todos los libros que compramos. No, erratas veréis alguna, porque no hay libros sin erratas, eso es inevitable. Alguna, pocas, pero alguna veréis, ¿no? Las erratas son, me decía otro escritor, son como las moscas que vienen a ratificar el dulzor de la miel. Entonces no hay libro sin erratas. Pero, ¿era ese el libro que querías recomendar, Calle Feria? ¿O era Calle Feria. Sí, pues era mira, Calle Feria. te he leído el pensamiento. Y entonces ya digo, uno, ya un clásico del siglo XX, como es la historia de San Michel, de Axel Munthe, y el otro libro que debe convertirse en un clásico, que es Calle Feria. Bueno, y ahora llega la tercera, que no es pregunta, que es una petición. Ya has dicho, no has ocultado que padeces cáncer. Si tuvieses que dejar un mensaje para alguien que lo escuchase dentro de 100, 200, 1000 años, que pudiese escuchar una onda sonora con tu voz, ¿qué mensaje te gustaría dejar? Pues mira, yo creo que es sencillo para mí en este momento. El mensaje es sigue adelante, sigue adelante. Para de descansar 5 minutos y sigue tu camino. La vida es un camino finalmente y creo que todos debemos intentar llegar a ese final y llegar, si podemos, con buen paso y siempre con una sonrisa. La vida merece la pena ser vivida y eso es algo que nunca debemos olvidar. José Antonio, hemos llegado al final del programa. Tengo que decirte que hemos pasado con creces el tiempo establecido. Espero que esto no sea un precedente, pero es que me hubiese quedado muchísimo más tiempo hablando contigo. Pero lamentablemente tenemos que terminar. Muchas gracias. Gracias a vosotros.